Muy bien, Shalom. Vamos a continuar con esta porción Mishpatim. Esta porción pues ya viene con mucho detalle justamente cómo funciona el mundo. Aprender cómo funciona el mundo realmente va a ser más sencillo que mi ejemplo, mi parábola que estaba dando de aprender a dirigir toda una empresa, ¿verdad? Porque estaba muy complicado algunos pisos de la empresa, cómo aprenderlos, ¿no? En este caso, el Eterno nada más quiere que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, a que podamos controlarnos a nosotros mismos. Realmente lo que hay que aprender es quiénes somos. Y así vamos a aprender de nuestra alma y de esa forma vamos a aprender quién es el Eterno. Porque obviamente pues el alma es parte del Eterno. Nosotros somos como el Eterno. Y entonces justamente aprender de nosotros mismos es como podríamos aprender de Él, porque así hizo este mundo y nos hizo a su imagen y su semejanza. Y entonces es más, digamos, es más sencillo en cierto modo. Este mundo lo hizo de tal forma que sea fácil aprender quiénes somos nosotros, quién es nuestra alma. Y así lograr aprender todo lo que necesitemos aprender para ser uno con el Eterno. Y ese es de lo que se trata las instrucciones de la Torah. Claro que aquí pues se trata de entender quiénes somos y de lidiar con esta parte de lo que hay que hacer aquí y no que hay un trabajo que hacer y entender que no nos esclavicemos en este mundo. Y justamente por eso también la temática de la Torah, de lo que nos está contando, de lo que le pasa al pueblo de Israel, es la temática de nosotros mismos, de que estaban esclavos en Egipto y de que los saca de la esclavitud de Egipto, que es la esclavitud del mundo material. Pero pues el siguiente paso es aprender a dominar digamos, ya no estamos en Malhut, que sería, digamos, el plano material, sino ya estaríamos en el plano emocional. Y eso es lo que tendremos que aprender a dominar. Y eso es lo que tenemos que entender, porque ese es el plano que no se ve de nuestra alma, de quienes somos, de alma y cuerpo, ¿no? Pero entonces, pues sigue dominar este lado emocional. Y luego el plano intelectual también. Y finalmente aprender, que en la Biblia le llaman conocer, y que conocer va a ser el mismo verbo, la misma acción, justamente de lo que estamos haciendo con el Eterno, que es unirnos. Y entonces pues estaríamos haciendo exactamente la misma acción de conocer al Eterno, que es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra alma, y unirnos con el Eterno, porque finalmente somos uno, pero no lo vemos,
porque estamos distraídos por el mundo material, por este mundo, y no vemos el mundo de arriba. Pero estamos conectados, y esa conexión le llaman Moisés, ¿no? En lo que nos están contando. Y la temática es justo que el Eterno nos sacó de Egipto, nos sacó de estar en la servidumbre, en la esclavitud de Egipto, del mundo material, para aprender el camino de ir hacia el Eterno. Que entonces vamos a pasar por un plano que le llaman desierto, que es para aprender a dominar este plano espiritual, ya un plano más arriba del material, ¿verdad? Que es el plano de las emociones. Que no las podemos terminar de aprender. Y el plano que tampoco se ve del plano intelectual, el pensamiento, ¿no? Y entonces pues es el plano del pensamiento y del corazón, le llaman así en diferentes formas en la escritura, para que entendamos que es un plano que está dentro de nosotros, que no se ve, ¿no? Y que pues es el plano del alma, que finalmente tenemos que hacer como el Eterno, ¿no? Y el alma está conectada hacia arriba, al Eterno. Pero pues nos puso en un mundo que funciona para aprender a cómo somos nosotros mismos. Y eso sería aprender cómo es nuestra alma, que es lo mismo que aprender cómo es el Eterno. Porque el Eterno creó nuestra alma, y nuestra alma está conectada al Eterno, y nuestra alma está dentro de nosotros. Pero nosotros ahorita estamos en alma y cuerpo, y tenemos ciertas dificultades que tenemos que vencer, que están puestas para que aprendamos, ¿no? Y de hecho el deseo de recibir está puesto. Los deseos los tenemos, están puestos para que deseamos aprender a ser como el Eterno. A ser como somos nosotros, porque somos alma y venimos del mismo plano del Eterno, ¿no? Por decirlo así. Pero pues eso es más arriba. Entonces estamos aprendiendo de nosotros mismos, y estamos en un mundo hecho para aprender cómo somos nosotros. Y justamente todas estas instrucciones que nos ponen aquí, y a todos estos detalles, cómo funciona este mundo, cómo funciona esta parte de esclavitud o de servidumbre, que tenemos que aprender a dominarlo, o que podemos quedar sujetos a servidumbre. Y ahí dice que nosotros podemos escoger qué queremos, pero pues somos nosotros los que nos estamos escogiendo, o no aprendiendo, o metiéndonos en problemas, porque no estamos siguiendo la instrucción del Eterno, ¿verdad? Pero no, obviamente pues ahí está la instrucción, ¿no? Ahí está lo que nos dijo el Eterno, y está conectado, y estamos conectados a través de Él, a través del alma, ¿no? Estamos conectados a Él a través del alma. Y pues aquí nos describen muy bien cómo funciona este mundo, qué haces, qué consecuencias tiene las opciones o las decisiones que tomes en este mundo. Pues podrías entonces verlas de esa forma, ¿no?
cómo está funcionando este mundo y cómo funcionan las relaciones de este mundo, ¿no? Y entonces empiezan pues estas instrucciones, estas leyes de causa y efecto, ¿no? Cómo funciona el mundo, ¿no? Y las vemos ahí puestas como leyes de los esclavos y leyes de restitución, ¿verdad? Y leyes de cómo funcionan las relaciones sociales, la justicia social, cómo quedar, digamos, de la forma correcta con los demás, lo que deberíamos de hacer, lo que deberíamos de fijarnos, lo que deberíamos de respetar, el orden que deberíamos de tener, las consideraciones que deberíamos de tener con los demás, porque pues lo que tenemos que entender que estamos aprendiendo de nosotros mismos, porque aprender de los demás es aprender de nosotros mismos, porque las otras almas que están aquí son como nosotros, están aprendiendo exactamente como nosotros y están aprendiendo finalmente a conocer al Eterno. ¿Quién es el Eterno? ¿Cómo es? Y pues vamos a descubrir muchas veces que pues finalmente eso es lo que nos quiere enseñar el Eterno, para que entendamos que realmente pues éramos parte de Él y por eso podemos unirnos a Él, ¿no? Aprender del Eterno, conocer al Eterno, es también conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y que podríamos tener pues esas capacidades de crear como el Eterno, pero pues tendríamos que aprender a hacer, a saberlas usar bien, a saberlas usar del modo correcto, del modo del amor, de la bondad, de los sentimientos correctos que nos enseña el Eterno, ¿verdad? De forma benevolente, de forma honorable, de forma justa, ¿verdad? Habría que aprender responsabilidad, y entonces es justo lo que te enseña la Torah. ¿Quiénes somos nosotros? Claro que el asunto de la Torah es una enseñanza que el Eterno no te obliga, ¿no? No te obliga, no es por coerción, no es obligada el aprendizaje. Tú puedes tomar la decisión de no aprender, ¿no? Claro, si quieres unirte con el Eterno, la unión se hace por afinidad, ¿no? Y justamente el aprender Kabbalah, ¿no? Es aprender cómo funciona el mundo. Y estamos en este mundo para aprender así. Y entonces, así como dije hace rato, pues hay dos formas de aprender. O hay dos formas de aprender Kabbalah, que es lo que nos va a enseñar el Eterno. Cómo funciona el mundo, ¿verdad? O aprendo leyendo la Torah y entendiéndola, o aprendo haciendo mal las cosas y voy a aprender a palos, ¿verdad? Voy a aprender con malas experiencias en lugar de aprender con buenas experiencias, porque es un mundo para aprender. Y claro, yo tengo la decisión si quiero aprender, no quiero aprender, o quiero quedarme. Puedo decidir hasta quedarme para siempre aquí, en esclavitud.
Y entonces aquí estamos viendo que la misma historia, el mismo relato que nos está contando la Torá, de estar en el desierto, en este lugar que estaba hecho para aprender, en este lugar en que teníamos que transformarnos, subir a un nivel de aprendizaje mejor, ¿no? En el que lográramos salir de la esclavitud y en el que vemos a un pueblo de Israel que sí quiere seguir a Dios, salió de Egipto, pero pues empezaron las dudas, los miedos, la reacción del pueblo, ¿verdad? De no querer seguir al Eterno, de querer regresarse a Egipto, de querer regresarse a la esclavitud, de lo que los había sacado el Eterno. Y entonces vemos que decimos, oye, ¿cómo el pueblo, después de que lo sacó el Eterno con todas esas maravillas, no va aprendiendo lo que le dice el Eterno? Se quieren regresar a Egipto, son tercos, no quieren aprender y quieren volver a ser esclavos. Y decimos, ¿cómo puede ser eso? Y no nos damos cuenta a veces que nos está hablando de nosotros mismos, de que no queremos aprender, no queremos seguir al Eterno, queremos seguir siendo esclavos. Y es justo de lo que nos está hablando la Torá. Está usando estas historias que son historias de nosotros mismos, de cómo somos, de nuestra alma, para que aprendamos a hacer lo correcto. Y claro, sí vi por ahí preguntas o comentarios, ¿no?, que hicieron en la semana de que obviamente se impresionan en el sentido de que mencioné estas enseñanzas de Kabbalah que están puestas en libros como el Zohar, ¿no?, que es un comentario de la Torah, en el que el Zohar ya está diciendo, no, es que el Zohar básicamente lo que dice es, dice así, dice, es un tonto el que crea que todos los personajes de los que habla la Torah existieron. Porque la Torah está hablando de nosotros mismos. O sea, lo que quiere el Zohar, de lo que está hablando, es que no pensemos en el modo material, en el modo de los personajes que vemos, en el modo de cómo vemos las personas alrededor de nosotros, porque eso no es la realidad. La realidad es que somos seres como el Eterno, espirituales, digamos, de allá arriba, y estamos en una vivencia aprendiendo. Pero pues esa es exactamente la complicación. Creemos que aquí es la realidad, cuando la realidad es que somos de allá arriba. Somos seres espirituales que venimos a aprender para estar bien en el mundo espiritual del que somos, ¿no? Y creemos que aquí es la realidad. Y nos las creemos tanto que aunque el Zohar está diciendo, no creas que esto es real, esto no existe, no, esto nomás es para que aprendas, ¿no?
Es como si yo te dijera, en el mundo real, vamos a hacer una obra de teatro, o para ser más modernos, una película. Vamos a hacer una película y te voy a contratar a ti para ser el actor principal. Pero, pues quiere decir que bueno, yo soy el director de la película, el escritor de la película, ¿verdad? El productor de la película, y tú eres el actor principal. Y entonces te voy a dar el papel del actor principal para que lo actúes. Y entonces te voy a decir de qué trata la película. ¿No? La película es de un ser eterno, omnipotente, ¿verdad? Que crea a la humanidad, ¿no? Y crea un mundo para crear al hombre y enseñarle a ser al hombre como el creador. Esa es la película. Tú eres el actor y entonces vas a actuar el papel principal del hombre. Y entonces te voy a meter a esa película. Conste que tú tienes que actuar tu papel muy bien. Yo te voy a dar todos los libretos, todas las instrucciones y lo vas a tener que hacer bien. Y a mí me gustaría contratarte a ti como el actor principal porque quiero que algún día tú seas el director de la película. Pero pues primero necesitas hacer bien el papel del actor principal. Y entonces te voy a meter en esta película del creador que crea al hombre para enseñarle a ser como el creador. Conste que estamos haciendo una película. Ya te dije de qué trata la película. Es justamente lo que está haciendo el Eterno con nosotros. Nos está contratando para ser el actor principal. Tenemos que hacer el papel bien. Tenemos que seguir el libreto. Yo sé que a todo mundo le gustaría ser el director de la película y el escritor de la película y no aprenden a hacer el papel. O sea, nomás tenías que leer el libreto y hacer el papel del actor principal. Pero claro, ya te crees tan buen actor que quieres, ¿sabes qué? Paren las cámaras porque quiero reescribir la escena. Oye, tú eres el actor de la película. No eres el escritor de la película. ¿No? Filman una escena, ves la escena y dices, no, yo la quiero volver a hacer, mira, nada más salí despeinado. No. Tú eres el actor y se trataba de que salieras despeinado, ni modo. A ti no te gustó, tú querías salir bien peinadito, ¿verdad? Tú querías ser de las películas como, no sé, de esas del 007, ¿no? De que salta de un avión, se echa por paracaídas, caen en el techo de un tren andando, salen los hombres malos, se pelea en el tren con los hombres malos. Finalmente, después de caer en el carro y de pelearse dentro del carro, cae afuera del carro, se para, se sacude y sigue el 007 en un traje blanco limpiecito, peinado, ¿no? Después de hacer todo lo que hizo. Ni se despeinó.
Claro, pues tú quisieras hacer así una película y el héroe y que ni se despeinó y en el traje blanco, en un smoking blanco limpiecito, ¿verdad? Después de una pelea ahí en el techo del tren. Eh, claro, a ti te gustaría ser el héroe de la película, pero a ti, tú nomás viniste a ser el actor principal y aprender a ser el actor principal, porque el director de la película quiere que algún día aprendas a dirigir la película. Y ese es justo de lo que se trata la Biblia. Conste que esta película que estamos es de nuestras propias vidas. La Biblia se trata de nosotros mismos. Y entonces por eso esta historia que le estoy contando es muy complicada, ¿no? Porque soy el actor de mi propia vida y estoy aprendiendo a ser yo mismo, mi alma, y estoy aprendiendo a ser, además, a ser el director de la película para que yo pueda dirigir una película algún día, ¿no? Porque algún día voy a aprender a hacerlo bien. Y algún día el director me va a decir, ya aprendiste. Ahora tú vas a dirigir una película y te voy a decir cuál. Pero entonces ya me salí de esa película, ¿no? Finalmente la película es una película, no existe. Existe el actor, que somos nosotros, que somos el alma. Toda la película, todas las escenas dramáticas, todas las escenas emocionantes, todas las escenas románticas, todas las escenas tristes, todas las escenas de acción fueron en la película para que aprendieras a ser director. Es justamente lo que estamos haciendo. Y la Torah es justamente el aprendizaje de nosotros mismos. Y leemos el libreto de la película, leemos la Torah y los personajes que hay ahí, y somos nosotros. Me leo yo mismo viéndome cómo soy de terco, como soy de desobediente, como parece que no creo en Dios. Y conste que no se trataba de creer en Dios. En ningún lado dice que debes de creer en Dios, es conocer a Dios. Dios existe, era el director de la película. Pero bueno, aquí en la película yo quiero ser el que cree las escenas de la película y quiero crear mis dioses o quiero crear a Dios como yo quiero, y la creencia de Dios es quiero creer como yo quiero, ¿no? Y claro, se crearon las religiones para creer en Dios, pero eso no es lo que dice la Torah. La Torah dice que debes de conocer a Dios. Es un hecho que hay un creador. No necesitas creer en él, existe. ¿No? Necesitas seguir el libreto, necesitas hacer lo que dice, necesitas seguir las instrucciones. No necesitas hacer todo lo demás que crees que sabes que debes de hacer, porque eso no es lo que tienes que hacer. Tenías que seguir las instrucciones, el libreto que te dieron de la película para hacerlo bien. Eras el actor nada más, metido en el disfraz. No, es el alma metida en el cuerpo. Y solo tenemos que seguir la instrucción. Pero parece que no lo podemos hacer bien. Queremos ser el director de la película, pero no puedo actuar un papel bien. ¿No?
estamos en este mundo y a veces, por más que realmente es la historia de nosotros mismos, o sea, conste que la Torah, al final, ¿no? Al final de los tiempos, ¿no? Que ahí leemos en algunos libros, ¿no? Al final de que aprendimos a hacerlo bien, finalmente, y no hacerlo mal, a seguir la instrucción, ¿no? ¿No? Porque ahorita nos ofrecen, leemos un libro en donde está la historia, que dan la Torah y ahí está la Torah escrita y finalmente, pues no entendemos ni por qué el pueblo de Israel no puede seguir un instructivo sencillo, ¿verdad? Y luego va a hacer cosas que no debería de hacer y va a romper el pacto que se va a hacer en esta porción, ¿no? ¿No? El pacto que diremos, haremos, ¿no? Haremos y escucharemos, dice, y a veces la traducen haremos y obedeceremos, según la traducción, pero la palabra hacer, asá, y la palabra, la que está traducida como obedecer es la palabra escuchar, porque entonces lo que están diciendo en hebreo es haremos y escucharemos, ¿no? El pueblo hebreo dice Naseh venishma, haremos y escucharemos, y es al mismo tiempo. Voy a hacer las cosas y voy a aprender, y esa es nuestra función. Está la Torah, aprendo, hago y aprendo, y es justamente como alimento el alma, ¿no? Pero pues no estás haciendo lo que dice el libreto. Estás queriendo crear tus propias escenas. Si tú eres actor, tú te van a dar la escena y tú haces la escena que te dicen que hagas, ¿no? Si la escena decía, ay, el actor ahorita llora y le da un ataque y se muere, pues esa es la escena que te toca hacer. No vas a decir, no, pero yo no me quiero morir ahorita, ¿verdad? Yo quiero ser, y mejor el actor, en lugar de que le pase eso, sobrevive y se hace fuerte y se hace grande. Y yo quiero esas escenas siempre, ¿verdad? Y así estamos, ¿no? Conste que en este mundo estamos haciendo diferentes escenas que nos dice el director que tenemos que hacer para aprender, porque no hemos aprendido a hacer todas las escenas que se necesitan hacer para poder ser director de películas, ¿verdad? Quiere decir que necesito saber hacer todo tipo de escenas y seguir todo tipo de instrucciones. Y el pueblo de Israel está haciendo un pacto, está recibiendo la instrucción y haciendo un pacto con el Eterno. Tú dinos qué hacer, lo vamos a hacer y vamos a aprender, ¿no? Porque ahí la palabra escuchar se está poniendo en el nivel de aprender, ¿no? En el nivel de conocer, ¿no? En el nivel de edad. Voy a aprender a hacer las cosas. Y están haciendo el pacto. Claro, luego vamos a leer la siguiente escena, la siguiente parashá, donde pues no queremos obedecer, ¿verdad? Y hacemos otras cosas
y hacemos justo lo que dijo el Eterno que no teníamos que hacer y lo vuelven a repetir en esta porción, ¿verdad? No se te vaya a ocurrir hacer como hacen los demás y no se te vaya a ocurrir hacer otros dioses y no poner atención en lo que yo digo, no se te vaya a ocurrir hacer mal la instrucción, ¿verdad? Está puesto, está vuelto a poner en esta porción. Y no ponemos atención y claro nos cuentan una historia de un pueblo que no puso atención y creó el becerro de oro y quién sabe qué. Ok, vamos a esa escena, ¿no? Pero conste que nos está hablando de nosotros mismos, de cómo somos, de cómo no aprendimos, de cómo necesitaron pasar muchos años y el profeta finalmente ahí en Jeremías, ¿no? Dice, ok, al final de los tiempos, ¿no? Cuando ya por fin aprenda el pueblo y haga esta unión, ¿no? Pues y ya haya un rey, el Mesías y toda la cosa, ¿no? Y entonces vamos a descubrir, ¿no? Vamos a hacer un nuevo pacto, ¿no? Que es el mismo pacto que habían invalidado, ¿no? Que no quisieron seguir el pueblo, desobedecieron. Es lo mismo, es la misma Torá. Nada más que van a descubrir ahora que pues esa Torá estaba escrita en su mente y en su corazón. Pues claro, porque pues era dentro de nosotros, era la historia de nosotros mismos, éramos nosotros mismos, nos teníamos que aprender a conocer a nosotros mismos, ¿verdad? Era esa conexión llamada Moisés, que está conectada hacia arriba y a través de Moisés venía esa información, ¿no? Moisés nos estaba dando, claro, en la Torah ponen la escena, ¿no? O que la Torah pues la escribió Moisés. Obviamente si Moisés es la conexión, pues la Torah venía de arriba y finalmente estaba dentro de nosotros mismos, escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Claro, eso lo vamos a descubrir ya al final de los tiempos, ya que pasaron todas las malas escenas que hicimos y el director de la película ahí está, corte, ¿no? Se vuelve a tomar la escena otra vez, reprobaste, ¿verdad? No lo hiciste bien, otra toma y ahí están las reencarnaciones y la vida y todo lo que cuenta Kabbalah, ¿verdad? Y todo lo que cuenta la Torah. ¿No? Ahí estás pasando todo lo que está haciendo el alma para poder hacer bien la escena, ¿no? Todas las veces que se volvió a filmar la escena y la hiciste mal, hiciste lo que quisiste, hiciste berrinche, hiciste todo un drama, ¿no? Estás tirado en el piso haciendo el berrinche porque tú querías la escena como tú la querías, no quisiste seguir el libreto del director. Y todo se trataba muy sencillo. Te voy a dar el libreto, tú haces la escena, la actúas y ya. Y la aprendes. No lo quisimos hacer. Hicimos, conste que lo estoy poniendo del modo emocional, porque justamente el problema es el modo emocional. Estamos haciendo berrinche, somos tercos, queremos hacer lo nuestro, queremos nuestras cosas, nuestros deseos, nos volvemos a esclavizar. Y es justo lo que está diciendo que no deberías de hacer. Y conste que de eso se trata esta porción. Y todavía te está diciendo, cuando ya logres hacer esto bien, pues en esta porción te están hablando de que se va a conquistar Canaán, que va a ser la tierra de Israel, ¿no? En esta misma porción y pues a pesar de que en esta porción se están tratando esos temas porque pues es una porción que se extiende mucho pero en realidad pues son pocos capítulos, ¿no? Vemos muchas leyes que a veces no nos gusta leer, les llamamos leyes porque pues se nos hacen pesadas, ¿no? Para nosotros nos están dando órdenes y no las queremos seguir, somos tercos, no queremos hacer el libreto que nos pusieron
para aprender a ser quienes somos nosotros. Queremos hacer otra cosa. Y de eso se trata. Esto es lo que tenemos que entender. ¿De qué se trata la Torá? ¿De qué se trata todo este libro, ¿no? Y conste que en este segundo libro, en el libro de Shemot, estamos en la porción, ya a la mitad del libro. O sea, ya vamos a la mitad del libro. Se ha ido rápido este libro, ¿no? Ya pasamos 5 porciones, esta es la porción de la mitad y nos faltan otras 5 porciones. Y claro, aquí nos explican todos estos aprendizajes que tenemos que hacer. Y los necesitamos aprender ya. Si no, ¿cuándo los vas a terminar de aprender, no? Y se supone que todas las cosas que nos pasan en la vida, todas las cosas que nos pasan, todos son aprendizaje, ¿no? Es justo como funciona la vida. Todo es un aprendizaje y todo es para aprenderme a conocer a mí mismo, porque de esa forma voy a poder aprender a conocer al Eterno. ¿No? Voy a aprender que finalmente adentro de mí, en el alma, ya estaba escrito la Torá, pero no la podía ver porque pues había muchas cosas que no me la dejaban ver y estaba yo muy ocupado resolviendo problemas de esclavos, porque estaba esclavizado. No podía yo avanzar, no podía yo ver. Y los problemas están puestos ahí. Los problemas del mundo material, los problemas del mundo emocional. Y aquí se trata de aprender las emociones del lado del Eterno. Las emociones que tenemos que aprender son las emociones buenas, ¿no? El amor, por ejemplo, que podría decirse es el resumen de todas las emociones, ¿no? Porque ya tendría que haber pues un cierto balance y una disciplina y un respeto y una cordialidad y una afinidad, para que hubiera amor, para que haya amor, ¿no? Pero pues si no hay amor, si no aprendemos todas esas emociones del Eterno, queda un elemento que el otro día definí como miedo. Miedo en realidad es la falta de emociones, que no has aprendido las emociones correctas. Y entonces, pues, no tienes las emociones. Tienes miedo. Del lado intelectual, el no tener el conocimiento, el no tener la sabiduría correcta, el no tener bien puestos, ordenados cómo vamos a actuar, cómo están las cosas, el irnos a las fantasías, el irnos a otro lado, es por la duda, porque estamos pensando otras cosas, porque no ponemos atención en lo que dice el Eterno. Cuando logramos vencer la duda y el miedo, vamos a lograr salir de este nivel. Pero pues el resto de la Torá se va a dedicar a estos dos factores, a la duda y al miedo. Y el miedo
Se podría definir como falta de emoción de las que tienes que aprender, ¿no? Estás actuando por miedo, ¿no? Vemos a un pueblo de Israel que no va a querer cruzar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, por miedo, porque no sabe qué va a pasar, porque no tuvieron emuná, porque no tuvieron fe en Dios, tienen muchas dudas y prefieren regresarse a Egipto, prefieren ser esclavos, que ir a ese lugar donde hay gigantes y lo más seguro es que vayamos a morir. Miedo y duda. Y entonces, justamente es lo que hay que quitarnos, hay que aprender a seguir adelante en esta vida y estamos aprendiendo a vivir, aprendiendo a conocernos a nosotros mismos, aprendiendo a conocer a los demás, porque aprender a conocer a mí mismo, pues entonces ya conocería cómo funcionan las demás almas. Claro, nos faltan muchos niveles para aprender o muchas formas de cómo puede ser el alma, ¿no? Y por eso a veces no entendemos al alma de junto, pero porque no hemos aprendido ese lado que le está pasando, ese problema que le está pasando a la otra alma. Y a veces ya las podemos comprender o ya sabemos qué le está pasando. Pero pues la otra alma es la que necesita aprender su lección, no nosotros resolver la lección de la otra alma, ¿no? Nosotros tenemos que resolver nuestras propias lecciones. Y pues, aunque aquí se ve un pueblo de Israel que le dicen qué va a pasar, le están explicando justamente cómo va a ser, digamos, cómo va a funcionar, ¿no? Porque pues sí, nos ponen muchas instrucciones de convivencia, de justicia, de honradez, de honor, de estar bien con nosotros mismos, con los demás. Y luego hablan de confirmar el pacto, de entender todas las palabras que dijo el Eterno, ¿no? Y conste que ya le están hablando de que vamos a ir a conquistar la tierra de Canaán, ¿no? Que lo van a hacer, que el Eterno los va a acompañar, que el Eterno los va a ayudar, que va a estar con ellos. Pero les está diciendo el Eterno, no se te ocurra querer ser como los del mundo, ¿no? Los que no han aprendido. No vayas, ve aprendiendo, no vayas para atrás. ¿No? No te crees dioses, ni vayas a querer usar los dioses o creer en los dioses del mundo. Realmente con el Eterno no necesitamos creer en el Eterno. Ahí está el Eterno, lo tenemos enfrente. No necesitamos creer, lo podemos ver, lo podemos aprender. Somos parte del Eterno, nos creó Él. ¿No? Él nos creó aquí. Y nos está dando las advertencias el Eterno de lo que no debemos de hacer. Y parece que no nos dijo. Aunque está el pueblo de Israel de acuerdo con el pacto, de acuerdo con la instrucción, y está haciendo un pacto con el Eterno de aprender,
de que entendió para qué sirve este mundo, seguimos batallando sin entender. Y ese es el problema que tenemos que vencer en este mundo. Y por eso hay que poner atención a las palabras de la Torah, ¿no? Porque tenemos que aprender quiénes somos nosotros. Primero, para poder conocer al Eterno. Es el proceso de conocerlo. Y pues así estamos, ¿no? Estoy viendo si hay preguntas. De esta porción, ¿no? Es una porción en la que sí hay mucha información, y es información sobre cómo funciona el mundo de causa y efecto, ¿no? Entonces ya sabemos que entonces estas instrucciones es sobre nosotros mismos. Toda la forma de explicar los ejemplos que está poniendo aquí realmente está hablando de nosotros mismos. ¿No? La forma en que está escrita la Torah son parábolas. Y entonces hay que aprender cómo está escrita la Torah. En esta forma de parábolas, de historias que está hablando, ¿no? De los relatos que está hablando, de lo que está pasando. Siempre hay que entenderlo que está hablando de nosotros mismos, ¿no? ¿No? Y si estoy leyendo, oye, y si encuentro un burro muy cargado y ese burro es del enemigo y está muy cargado y necesita ayuda, ¿qué voy a hacer? Y ahí dice, pues ayuda, descárgalo, ayuda al burro, cuídalo para que lo puedas entregar bien. Y dijeron que era el burro del enemigo, ¿no? Pero pues lo que debemos de hacer es ayudarlo y descargarlo, ¿no? Cada vez que en la Torah usen este animal, un burro, está hablando del mundo material, ¿no? El mundo material tiene las mismas letras que la palabra burro en hebreo. Lo material, ¿no? Y entonces, claro, está hablando de lo mismo, ¿no? Es como entonces hay que aprender a leer la Torah, de qué está hablando. Hay que aprender un poco hebreo, ¿no? Para ver esta similitud de las letras y de las palabras, ¿no? Y entender de qué está hablando. Y por eso están los libros como el Zohar, que es un comentario de la Torah, que también está, es complicado porque también está al mismo tiempo contado como historias, para que aprendas. Porque la Torah está contada como historias para que aprendas. No estaban hablando de un burro, estaban hablando del mundo material que viene muy cargado y tú lo tienes que descargar.
Y claro, era de tu enemigo, de tu adversario, que es el ego, que eres tú mismo, ¿no? Está hablando del ego y del mundo material, y tienes que descargarle el mundo material al ego para ayudarte a ti mismo. Porque se trata de ayudarte a ti mismo, se trata de que aprendas tú mismo, ¿no? Pero claro, pues estamos inmersos en este mundo y queremos cosas materiales, mucho más cosas materiales para mi ego, que ya de por sí está infladote y grandote y se cree que hizo todo bien, ¿no? Y se cree que todo lo que sabe es bueno y que todo lo hace bien y que no tiene ningún problema. Pero al mismo tiempo tiene problemas en este mundo y al mismo tiempo tiene problemas emocionales muy fuertes en este mundo que le están indicando que no está nada bien, que no está entendiendo lo que dice la Torah, ¿no? Que tiene que arreglar esos problemas emocionales, que tiene que arreglar esos problemas de terquedad, de desobediencia, de no poner atención al Eterno, no hacer lo que dice la Torah y dejar todas las fantasías y todas las ideas y cómo te gustaría que fuera el mundo, cómo te gustaría que fueran las cosas y cómo te gustaría que fuera la película, ¿no? Porque tú nada más eres un actor en la película y tienes que aprender a hacerlo bien, ¿no? No eres el escritor de la película, no eres el director de la película, no eres el productor de la película, eres solo un actor. Y estamos aquí para hacer bien ese trabajo, para aprender a hacerlo bien. Y a eso venimos aquí, a aprender. Pero nos cuesta mucho, mucho trabajo hacerlo bien. Y claro, habría que leer entonces con mucho cuidado cada una de las instrucciones que están aquí, porque todas las instrucciones, aunque usan animales o usan diferentes relatos, están hablando de aspectos de mí mismo, ¿no? De cómo debería de actuar, cómo aprendo a ser benevolente, cómo aprendo a ser bondadoso, cómo aprendo a ser justo, ¿no? Cómo aprendo a ser misericordioso, cómo aprendo a relacionarme con los demás. Porque mientras más aprenda a hacer esas relaciones bien con los demás, más voy a aprender a hacer esa conexión que quiero hacer con el Eterno y a tener una buena relación con Él, con el Creador. Porque finalmente mi alma es de ese mundo de donde está el Eterno. Simplemente estamos haciendo aquí un papel para aprender. Y es un papel de una película que no existe, es ficticio, se acaba la película. Pero el director de la película quiere que aprendamos a dirigir las películas. Porque algún día nos va a decir qué película dirigir. Pero pues ya será en otro nivel, cuando alcancemos ese nivel de estar con el Eterno, ¿verdad? Ya cambiemos de libro, cambiemos de película y cambiemos de escena, ¿verdad?
Pero mientras no podemos ni con la primera escena de ser nosotros mismos, de ser honestos, fieles, poner atención en lo que dice el Eterno y seguir el libreto como está escrito y hacer una sola escena bien. Siempre la queremos hacer como nosotros nos gusta, ¿verdad? Los actores, cuando se creen mucho, ya quieren ser no solo el actor principal, quieren el mejor papel y quieren ser el escritor de la película, el que produce, el que cambia las escenas, el dueño de la compañía que filma, todo. Quiero ser todo. Y solo así me va a gustar la película. Pero pues solo venimos a hacer una cosa, aprender a actuar un papel. Porque estamos aprendiendo a ser directores de película. Se lo estoy contando con parábola porque justamente así cuenta, así enseña la Torah, con historias. ¿No? Finalmente todas esas historias no existen, todos esos personajes son ficticios, todo no existe, solo estamos aprendiendo para poder ser uno como el Eterno. Y de eso se trata, ¿no? Que el Eterno es uno. Jehová uno es. Estamos aprendiendo una cosa muy importante. Pero nos cuesta mucho trabajo seguir las instrucciones, seguir un libreto y hacerlo bien. Y esa es la escena de nuestras vidas. Y que finalmente estamos esclavizados o por este mundo, o por nuestras emociones, o por nuestros pensamientos. Y por eso las primeras leyes, ordenanzas, instrucciones, recomendaciones, lo primero que está escrito sobre ya la esencia de la Torah son las leyes de los siervos, de los que vinieron a trabajar. Porque parece que no queremos aprender a lo más sencillo para poder aprender a papeles más importantes. Aprendemos a ser humildes y recibir la enseñanza del Eterno. Que realmente el Eterno nos quite todo esto que no nos deja ver. Nos ayude a entender quiénes somos, a dominar nuestro ego, a dominar nuestros miedos, a dominar nuestras fantasías. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno los ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que el Eterno nos acompañe y nos ponga su paz. Shalom a todos. Y entonces entiendan que todo lo que está pasando es solo una escena de la película para aprender quiénes somos y cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a reaccionar
ante lo que vemos. Es una escena de la película. Fíjense en el aprendizaje, no en lo que pasa en la película. Apretamos todos. Que el Eterno nos ayude a aprender, no importa qué pase. Amén. Shalom, que estén muy bien.